Bueno, pues muchísimas gracias, Nani, por contarnos todo lo que va a pasar en esta segunda edición y esperemos que sigáis con esa ilusión y que sea un éxito como lo fue la primera edición. Así que ya nos seguirás contando, Nani. Nosotros comenzamos, como ya veían en el vídeo introductorio, esta noche en primer lugar hablamos del Centro Nacional de Hidrógeno de Puertollano, y es que Castilla-La Mancha es una de las regiones con mayor desarrollo energético, tanto en la generación como en la investigación. El Centro Nacional de Hidrógeno de Puertollano trabaja en busca de energías alternativas para producir electricidad, calor o combustible para vehículos. Qué mejor que hablar de todo esto que tener con nosotros esta noche el placer de que esté con nosotros la directora de este centro. Ella es Lourdes Rodríguez. Bienvenida, Lourdes, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a poder contar un poco lo que hacemos en nuestro centro. Pues de eso precisamente, por ahí quiero empezar, Lourdes. ¿Cómo surgió este centro? ¿Cuál fue el primer paso a seguir allí? Bueno, yo la verdad es que llevo poco tiempo en el centro, estoy como directora solamente desde mediados de marzo, pero bueno, ya me conozco bastante bien la historia, entre otras cosas porque al final mi relación con la investigación desde la universidad pues me ha permitido seguir bastante de cerca la trayectoria del centro, y para mí ahora es muy importante pues dirigirlo sabiendo cuál ha sido esta trayectoria. El centro se puso en marcha en diciembre de 2007. Fue una apuesta bastante importante, por un lado, del Gobierno regional, que veía importantísimo traer un centro dedicado a un tipo de energía como el del hidrógeno, con un importante futuro, y del Ministerio, en ese momento era de Educación y Ciencia y ahora es del Ministerio de Economía y Competitividad, y ambos firmaron un acuerdo para poner en marcha esta institución. La verdad es que el acuerdo inicialmente era muy ambicioso, estábamos en 2007, era una época muy distinta de la que estamos viviendo ahora, había muchos fondos FEDER, y la apuesta en aquel momento fue, como decía, muy ambiciosa. Se pretendía construir un nuevo centro en el polígono La Nava, alrededor de una serie de industrias que habían empezado a crecer en Puertollano, sobre todo relacionadas con temas de placas solares, y también pues con la presencia de Iberdrola, de Repsol en toda la zona, lo que hacía que fuera muy importante la producción de diferentes tipos de energía en la zona. Además, también se encontraba allí el ISFOC, que es otro centro de investigación también dedicado en este caso a la fotovoltaica. En ese momento pues se empezó todas las actividades, ya en la apuesta del ayuntamiento también fue muy importante hacia el centro en ese momento, y no en vano pues en mayo de 2010 se firmó un primer acuerdo donde, mientras se estaba construyendo este centro que se iba a poner en marcha en La Nava, el ayuntamiento ya cedía una serie de espacios para que el centro pudiera empezar a funcionar en Puertollano, en un edificio que en ese momento ya no se estaba utilizando, que había sido el antiguo centro de metrología y que estaba en la zona del polígono Red Virtus. Todos sabemos que a partir de 2010, quizá un poco antes, empezaron los problemas, la importante crisis económica y las dificultades, y por supuesto la investigación fue una de las actividades que más ha sufrido toda esta crisis que hemos venido padeciendo. Eso hizo que empezaran a surgir problemas, sobre todo de financiación. El Ministerio fue haciendo todas las aportaciones para las que tenía el compromiso, pero a la Junta le iba costando más poder hacer esas aportaciones, y al ver que no se cumplían los acuerdos iniciales se empezó a plantear serias dudas sobre la posibilidad de mantener el funcionamiento del centro. Esto llevó a que inicialmente pues, se planteó la posibilidad de no construir el edificio, que de hecho ya estaba hecha la ingeniería de detalle, se planteó la posibilidad de no seguir, y se hizo un estudio de si realmente era interesante el poder seguir trabajando o poder mantener este centro allí, o si había que cerrarlo totalmente. La verdad es que ya la apuesta fue muy importante, tanto por el Ministerio como por la Consejería de Educación. Se luchó por mantener el centro, y aunque en unas condiciones bastante más restrictivas desde el punto de vista económico, pero que creo que van a permitir que el desarrollo del centro sea suficiente y permita que poco a poco se vaya avanzando. De esta manera, a finales del año pasado se firmó un nuevo acuerdo donde ya se hacía definitivo la decisión de no construir un nuevo edificio, y se acordaba con el ayuntamiento aprovechar el edificio que se había estado ocupando temporalmente, que tenía las características suficientes como para poder poner allí en marcha un centro de investigación. Entonces, se firmó el acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Economía, el Ayuntamiento hizo la cesión oficial de ese centro y entonces ya se empezó a trabajar. Todo esto fue unido
a que las medidas restrictivas desde el punto de vista económico obligaron a una reorganización del centro, una reducción de plantilla, se hizo un ERE, que al final fue bastante menor de lo que inicialmente se había planteado, afectó a 18 trabajadores y muchos de ellos pues se adhirieron voluntariamente a este ERE, y sobre todo afectó a una oficina que el centro tenía en Madrid que se tuvo que cerrar, pero el centro de Puerto Llano se dejó ya como definitivo. También a finales del año pasado se firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía para que se concediera una financiación de fondos FEDER de 9 millones, de manera que este centro que había cedido el ayuntamiento se pudiera adecuar, dotar de todas las instalaciones necesarias y contar con todas las equipaciones que hacían falta para poder desarrollar investigación en hidrógeno y pilas de combustible. Y es en donde nos encontramos ahora. De hecho, el pasado martes se ha firmado un nuevo acuerdo con el ayuntamiento, es una modificación del inicial, donde se amplía la cesión que hace el ayuntamiento. Además de este primer edificio, que tiene aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados, el ayuntamiento ha cedido 2 parcelas, en las que una de ellas tiene 1.300 metros cuadrados aproximadamente. Se va a construir una instalación fotovoltaica para suministrar energía solar fotovoltaica, y en la otra se va a construir una ampliación del edificio que estará dotada con instalaciones que permitan construir modelos, podríamos decir, prototipos. Es decir, desde la investigación básica que se hace en el centro, donde se van generando nuevos proyectos y nuevos avances en el tema del hidrógeno y de las pilas del combustible, vamos a dar ahora el paso intermedio, que sería una instalación que no llega a ser de escala industrial, pero que permite a las empresas ver la realidad a un tamaño más grande, no el tamaño del laboratorio. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos ahora. La verdad es que, aunque el año pasado, como he dicho, fue un poco complicado, la plantilla está muy ilusionada con este nuevo paso. Contar con 9 millones de euros para dotar el centro es un apoyo muy grande, y saber que, bueno, pues que tanto el Ayuntamiento de Puerto Llano, que en todo momento nos está mostrando su apoyo pues con estas cesiones que al final son importantes para el centro, con el apoyo de la Junta. También el martes pasado recibimos la visita del viceconsejero de Ciencia y Universidades, y el apoyo del Ministerio, pues la plantilla está decidida a luchar y a apostar por nuevos proyectos. Vamos a presentar también en un mes aproximadamente el plan estratégico del centro para los próximos 3 años. Es decir, que bueno, estamos, estamos muy ilusionados todos con esta nueva etapa que, bueno, le hemos intentado definir un poco como un punto y aparte de todo lo vivido hasta ahora. Lo que hemos vivido hasta ahora nos debe servir de experiencia, pero creemos que estamos en el mejor momento. Tenemos muy cerca todo lo que es el Horizonte 2020, que se plantea desde Europa, con importantes proyectos. Hay una línea específica para temas energéticos y dentro de ella de hidrógeno y pilas de combustible. Y lo que queremos es empezar a movernos para conseguir traer a Castilla-La Mancha y a Puerto Llano pues estos proyectos europeos. ¿Qué tipo de profesionales podemos encontrar en el centro, Lourdes? ¿Cuántos trabajadores hay a día de hoy? Hablabas antes de ese ERE, ¿cómo ha quedado la cosa? Bueno, ahora mismo quedamos 35 trabajadores en el centro, y la mayoría son doctores y titulados superiores. Es un centro básicamente de investigación, aunque es de investigación aplicada, entonces pues la mayor parte de los trabajadores pertenecen o han venido de titulaciones superiores. Tenemos sobre todo ingenieros, industriales, químicos, de minas, un poco de todo. Y luego tenemos ahora mismo 5 doctores en el centro también, que son los que dirigen la parte más de investigación básica que se desarrolla en el centro. Pero bueno, también tenemos personas de formación profesional, mecánica y eléctrica. De hecho, tenemos un acuerdo con el Instituto Virgen de Gracia de Puerto Llano, de manera que alumnos del instituto hacen prácticas en nuestro centro, porque bueno, hay mucho montaje de instalaciones y eso les permite pues desarrollar un poco una actividad práctica de lo que aprenden en el instituto. Y luego pues personal de administración y servicios. Es un poco el tipo de perfil que tenemos en el centro, pero aproximadamente el 65% son titulados superiores. Yo sé que para explicar un poco pues en qué consiste esta fuente de energía alternativa quizás es un poco confuso, técnicos, muchos conceptos, ¿no? ¿Cómo podrías explicar qué se hace exactamente allí y esa fuente de energía que producís, no sé, en su elaboración, pues qué tiene diferente con otro tipo de alternativa, por qué es bueno esta fuente y sobre todo qué la diferencia de las demás? Bueno, lo más importante o la principal ventaja que tiene el hidrógeno como fuente de energía alternativa es que es una fuente de energía renovable. Al final, la principal fuente de hidrógeno que tenemos es el agua. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Entonces, lo que se hace fundamentalmente para obtener hidrógeno es
separar las moléculas de agua. Por un lado se recoge el hidrógeno y el oxígeno pues es un componente del aire, no tenemos ningún problema en enviarlo al aire. De manera que tendríamos una fuente, casi podríamos decir inagotable, de hidrógeno, que es el agua, ¿vale? Y con un coste relativamente bajo para obtenerlo. Además tenemos la ventaja, o la principal ventaja del hidrógeno es que además de ser energía por ella misma, sobre todo se está utilizando mucho como vector intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Así suena un poco raro. Todos sabemos o todos hemos oído muchas veces que el problema principal de las energías renovables, aparte de su coste, es que no producimos una energía de forma continua. Todos sabemos que cuando estamos hablando de energía eólica, y los hemos visto por el campo, los molinos a veces funcionan y a veces no. Claro. Si no hay aire, pero a veces hay mucho aire. Incluso no pueden funcionar porque hay demasiado aire y produzco tanta energía eléctrica que no puedo verterla a la red. Igual me pasa con las placas solares. Si hay sol, tengo energía. Si no hay sol, no tengo. Y además, cuando hay sol, genero mucha más energía de la que puedo verter. ¿Qué ventaja tiene el hidrógeno? Pues que ese exceso de energía de la eólica o de la solar se puede almacenar en forma de hidrógeno, y cuando la energía eólica o la solar no pueden producir porque no tienen el elemento que genera la energía, nosotros esa energía que hemos almacenado en forma de hidrógeno la podemos transformar otra vez en energía eléctrica. Por eso, además de como él mismo, porque el propio hidrógeno es un elemento combustible que se puede utilizar pues en todo tipo de aplicaciones estáticas o móviles, en vehículos se está utilizando ya en muchos países, además es un vector intermedio que nos permite combinar, y es uno de nuestros principales objetivos en el centro, combinar otras energías renovables para hacerlas aplicables todo el tiempo, no solamente el tiempo que pueden producir. Entonces eso hace que la asociación hidrógeno-otras energías renovables sea fundamental en el desarrollo de esta tecnología. ¿Y cómo se posiciona España respecto a la producción de este tipo de energía con otros países? Pues es una pena porque tú lo comentabas al principio de la entrevista, Castilla-La Mancha, España en general, pero Castilla-La Mancha en especial ha sido una región puntera en energías renovables. Hasta hace unos años, y creo que todavía se mantiene, producimos más energía renovable de la que somos capaces de consumir y la exportamos. ¿Cuál es el problema? Que el tema del hidrógeno se lanzó con mucha fuerza cuando la economía iba bien. La crisis económica ha hecho que se paralicen todas las energías renovables, pero sobre todo las que estaban en unos pasos más iniciales, que es lo que le ha pasado al hidrógeno. Esto ha hecho que en España muchas empresas que surgieron para poner en marcha proyectos de hidrógeno hayan ido desapareciendo y queden muy pocas que estén apostando por esta forma de energía. Por supuesto, Alemania en Europa es quien encabeza todo. Alemania tiene 3 institutos como el nuestro especializados solo en hidrógeno y pilas de combustibles, tiene ya muchos vehículos y tiene estaciones de servicio que se llaman hidrogeneras, como la gasolinera, pero hidrogenera, donde los vehículos van a repostar hidrógeno. No es solo Alemania, aunque es el más importante. Holanda tiene el instituto principal dedicado a todos los temas de homologación dentro del hidrógeno y las pilas de combustible, que está creado por la propia Comisión Europea. En Francia hay también 2 institutos dependientes de la universidad que están especializados en hidrógeno. Otro país donde hay muchísimo desarrollo, otros 2 países, son en Estados Unidos y en Canadá. Tienen planes específicos, están montando ya infraestructuras de recarga de hidrógeno para vehículos, y otra apuesta importante también dentro de Asia, y muy importante porque está muy relacionada con los vehículos, es de Japón y Corea. Ambos países se han asociado en todo lo relacionado con el hidrógeno y 20 compañías automovilísticas están ya tienen planes específicos para producir vehículos de forma continuada con consumo de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que en esos países, como tienen hidrogeneras, los vehículos pueden moverse. Si esos vehículos los traemos a España, no tendrían prácticamente ninguna opción de recargarse. Entonces, al final podríamos decir, como la pescadilla que se muerde la cola. Como no tengo vehículos, no creo infraestructuras, y como no tengo infraestructuras, los vehículos no pueden venir de otros países a poderlos utilizar. Entonces, ese es un poco el problema que tenemos. También se está apostando mucho por implantaciones a pequeña escala. El centro ha empezado a trabajar en Andalucía y bueno, también hemos comentado algo aquí en Castilla-La Mancha para, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, poner algún edificio público que funcione completamente con energías renovables, utilizando el hidrógeno como almacén de esa energía. Entonces, bueno, son proyectos pequeños. Nosotros el centro lo vamos a terminar
cuando terminemos de aplicar estos fondos FEDER, va a ir en esta línea, que es que todo el centro va a estar funcionando con energías renovables. Y de hecho vamos a estar conectados también a la red, pero para pasar nosotros energía a la red, no para recibirla. De manera que nuestro consumo energético sería autoconsumo de nuestras placas solares que vamos a instalar y del almacén de hidrógeno que nosotros vamos a tener para generar ese hidrógeno. Respecto al ciudadano, ¿cómo vería todo esto? Me refiero pues a las facturas. ¿Cómo se afronta esto? La factura eléctrica es muy complicada y yo creo que ni siquiera los que más saben de eso saben exactamente cómo afecta cada cosa nueva. Al final, el problema que tienen todas las energías renovables es que son tecnologías que ya van estando cada vez más en marcha, pero que han empezado desde cero. Entonces, ha habido que hacer grandes inversiones en infraestructuras y eso es lo que nos está costando más en la factura eléctrica. Pero todo esto no hay que pensarlo solo desde el coste de nuestra factura eléctrica. Yo sé que en España nos cuesta entender esto, pero en Alemania pagan más si la energía es renovable y todos apuestan por usar energía renovable. Es más el que vamos a quitar nuestra dependencia de otras formas de energía que no tenemos. Porque si mañana alguien nos dice que no nos trae petróleo o que nos lo cobra a 10 veces lo que nos lo está cobrando, no nos queda otra que comprárselo. Entonces esa conciencia es la que no tenemos, que ya no es una cuestión solo del coste, que probablemente no va a haber mucha diferencia, sino de la necesidad de disponer de fuentes de energía propias que no dependamos del exterior. Por eso, impulsar las energías renovables y el hidrógeno, que en este caso, como digo, al poderse obtener del agua, no dependemos de nadie para obtenerlo, sí, que es sería muy una importante. Fuente alternativa, nos permitiría independiente. sustituir combustibles fósiles, porque además hay otro proyecto, lo que pasa es que esto está en una fase muy inicial y también más desarrollado en Alemania, pero por el que nosotros también vamos a apostar, que se llama Power to Gas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Energía eléctrica transformada en gas natural, ya no en hidrógeno, sino en gas natural. ¿Y cómo se hace? Pues estos excesos que estamos hablando de energías renovables se utilizan para producir ese hidrógeno y ese hidrógeno se combina con CO2, del que tanto estamos hablando cuando Kioto y todo eso, que no queremos mandarlo a la atmósfera, y producimos gas natural sintético. De manera que en lugar de tener que traer el gas natural de Argelia o ahora mismo de Ucrania o este tipo de cosas, podríamos producir nosotros gas natural. Y aquí ya en Alemania hay una planta que hace esto y que inyecta ese gas natural que produce a la red y se consume en las casas, pero nosotros hemos planteado también un proyecto con gas natural y con Endesa, que lo hemos presentado a una convocatoria de proyectos nacionales, con este objetivo también, intentar producir gas natural sintético y poderlo inyectar para depender también menos de la importación de gas natural, no solo de la importación de petróleo, sino también de la importación de gas natural. Y otro tema también es que el hidrógeno, tal y como se produce, también se puede inyectar directamente a la red de gas natural hasta un 10%. Luego tiene diferentes formas de ser aplicado energéticamente, no solo como energía eléctrica, sino también de forma directa. ¿Cómo valoras, Lourdes, la concienciación que pueda tener o no la gente de la importancia de las energías renovables? ¿Crees que está la sociedad debidamente informada de pues los factores buenos, los no tan buenos de este tipo de energías, o todavía queda mucho por hacer y mucho que informar? Yo creo que queda mucho por hacer, porque tampoco se ha hecho nunca una campaña realmente pensada y planificada para intentar informar de la realidad, de las cosas buenas y de las cosas malas que todo tiene. Lo que yo decía antes, cuando a la gente se le habla de energías renovables es que se piensa que le va a costar menos la luz. Y no ese es el objetivo de las energías renovables, es reducir la contaminación, tener una fuente de energía continua que no vaya desapareciendo, porque al final es verdad que van apareciendo nuevos pozos de petróleo, otras formas de explotarlos, pero el petróleo algún día se agotará. Entonces tenemos que buscar fuentes de energía que no se agoten nunca. El sol no va a desaparecer, el aire no va a desaparecer, el agua tampoco va para producir hidrógeno. Entonces yo creo que esa información no le llega a la gente. La gente relaciona energías renovables, me cuestan más en la factura de la luz, esto no puede ser bueno. Y también durante mucho tiempo todo el tema de las primas, la forma en la que se ha entendido, yo creo que ha confundido mucho a la gente. En esta línea nosotros en el centro también estamos apostando mucho por la divulgación. Es algo que nos interesa mucho. De hecho, a primeros de abril montamos, junto con otras empresas energéticas de Puerto Llano, Repsol, Iberdrola y Encasur, y el Cogas, perdón, que se me olvidaba, y junto con el ayuntamiento, una semana que llamamos la Ruta de la Energía, donde todo el mundo que quería, fueron universitarios de aquí de Ciudad Real, chicos de los institutos y de los colegios, personas, amas de casa, todo el mundo recorría
las diferentes empresas energéticas que hay en Puerto Llano para conocer todas las formas de la energía y cada uno le iba explicando lo que hace, qué ventajas tiene su uso, qué desventajas. Y bueno, la verdad es que el éxito fue magnífico. Vamos, ya estamos planteando con el ayuntamiento montar una para el año que viene porque tuvimos más peticiones de las posibilidades, porque bueno, era un autocar diario y se además fue... allí es que es una muestra de todo tipo de, claro, de energías tenías la diferentes. ventaja de que Puerto Llano. Empresas a las que no es fácil que tengas acceso, como un Resol o como un Iberdrola, te permitían ver lo que estaban haciendo y además te contaban cómo eso se aplica a tu vida diaria, qué ventajas tiene, cómo se vierte la energía eléctrica a la red, todas esas cosas que nosotros no entendemos y que nos pillan un poco claro. lejos. Entonces, bueno, pues el éxito ha sido buenísimo y en esta línea el centro va a preparar más actividades, pues tanto con otras empresas, porque la verdad es que la concordia con las empresas de allí de Puerto Llano energéticas es muy buena y todas estamos apostando un poco por lo mismo, por informar a la gente. Y también con el ayuntamiento y bueno, también estamos haciendo cosas con la universidad porque creemos que también es un punto muy importante porque al final pensamos que la mejor forma de meter las energías renovables es por la propia demanda de la gente. Claro. Que la gente se convenza de que es la mejor forma de energía y que exija que se utilicen. Entonces, claro, es lo que decía, para eso también es necesario que tener el conocimiento, claro, saber. Entonces, pues es lo que decía, en Alemania se hicieron campañas muy fuertes para concienciar a la población y la población no tiene problemas, tiene que pagar 2 céntimos más por la energía, pero sabe que esa energía es distinta de la que viene del petróleo y eso les da una ventaja competitiva muy importante, porque cuanto más usas, más abaratas los costes de todo y entonces más fácil es construir nuevas instalaciones, te cuesta menos dinero, tienes maquinaria, generas trabajo, porque al final tienen que aparecer empresas asociadas a la construcción. Pues en el caso del hidrógeno hay que construir equipos de alta presión, pues empresas que a lo mejor ahora han perdido parte de su actividad porque ya no hay tanta actividad industrial, pueden un poco girarse hacia esa línea y encontrar nuevas líneas de actividad relacionadas con el hidrógeno. Entonces, pensamos que la divulgación es básica y por eso el centro pues está luchando mucho también en esa línea. Pues Lourdes, es un auténtico placer tenerte con nosotros gracias. esta noche y muchísimas gracias por venir a contarnos todo lo que conlleva este panorama de esta fuente de energía alternativa que es el hidrógeno. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchas gracias a vosotros.